Bienvenido a Snake Reddit. El flautista. ¿Y tú, qué es lo que más quieres en el mundo? Solo el mejor contenido Reddit. Que la disfrutes. Algunas personas, como yo, tuvimos la suerte de crecer en uno de estos pequeños pueblos antiguos e idílicos que todavía tienen sus propias tradiciones. Estas tradiciones pueden adoptar cualquier forma. La mía vino como una leyenda, una historia sobre un hombre del saco contada a los niños del pueblo para que ellos a su vez la contaran entre ellos. Por lo tanto, siempre obtendrás una versión diferente dependiendo de a quién le preguntes. Sin embargo, lo básico en lo que todos estuvieron de acuerdo fue que, en ciertos días especiales, un hombre aparecería en la calle principal que atraviesa nuestra ciudad al atardecer. El hombre aparecería con ropa extravagante y hermosa y una capa larga arrastrándose detrás de él, y estaría tocando una flauta. A los niños que escuchaban su canción a veces les gustaba lo suficiente como para bailar un poco a su alrededor cuando caminaba, y algunos incluso lo seguían. Fueron los que nunca regresaron. La primera vez que escuché su melodía fue una tarde de verano. Estaba sentado en un columpio en el jardín de mis padres cuando vi un destello rojo que se elevaba desde el final de la calle. A medida que se acercaba, me di cuenta de que provenía de un abrigo ligero y ondeante que colgaba sobre los hombros de un hombre alto. Llevaba un sombrero ancho adornado con plumas brillantes y coloridas y, presionado contra sus labios, sostenía suavemente una flauta larga y delgada de color oscuro. Su melodía pronto llegó a mis oídos y me bajé tambaleándome del columpio y me acerqué a la valla del jardín. Poniéndome de puntillas, observé cómo se acercaba lentamente, su largo abrigo de fuego arrastrándose detrás de él mientras sus delgados dedos se movían sobre el cuerpo de su instrumento. La música era hipnótica. De repente sentí una profunda y arrulladora sensación de tranquilidad. El sol se estaba poniendo, volviendo el cielo de un tono rojo similar al abrigo del extraño. No se me permitía salir tan tarde, pero sin nadie ahí que me detuviera y la melodía llenando mi cabeza también, abrí la puerta y salí a la calle. El hombre no me prestó atención cuando me acerqué, mis diminutas piernas se apresuraron a seguirle el ritmo. Si me notó, no lo estaba mostrando. No había nadie más que nosotros y él siguió caminando y caminando, sin dejar de tocar ni una sola vez. Pronto llegamos a las afueras de la ciudad, donde la calle se dividía en la principal y un camino estrecho que conducía al bosque. Sin embargo, estaba fascinado, y ni siquiera la oscuridad provocada por el sol poniéndose y los árboles circundantes pudieron evitar que lo siguiera. Para cuando finalmente se detuvo, estábamos parados en una arbolada justo al lado del pequeño muelle de madera que conducía al ancho y hermoso lago del bosque. No me había atrevido a venir hasta ahí antes, así que solo sabía de este lugar porque mis padres a veces hablaban de él. Estaba solo con un completo extraño y la oscuridad ya había comenzado a caer sobre el bosque. Este conocimiento se derrumbó sobre mí en el momento en que dejó de tocar. Contuve la respiración cuando se dio la vuelta, su rostro tan vacío e ilegible como el de una estatua, y se inclinó para ponerse a la altura de mis ojos. ¿Por qué me seguiste? Su voz era suave y melódica, pero severa y extrañamente plana. Fue desconcertante. Me gustó tu música, le respondí. Levantó una ceja, solo para bajarla de nuevo. ¿Qué es lo que más quieres en este mundo? ¿Un cachorro? Murmuré. Tenía 7 años en ese momento, no es realmente una edad en la que puedas tomar decisiones inteligentes. El hombre se agachó y se levantó la capa. Un hermoso y diminuto perro con pelaje blanco y pequeñas motas marrones salió saltando de debajo. Rápidamente lo recogió, acunándolo en sus brazos. Mi mandíbula cayó y miré al cachorro con los ojos muy abiertos. ¿Puedo tenerlo? Pronuncié. Una sonrisa maliciosa asomó a los labios del hombre. Puedes tenerlo, claro, si me sigues a casa. ¿Dónde está tu casa? Pregunté desconcertado. Señaló el lago con su flauta. Di un paso atrás. ¿Voy a morir si entro allí? Sacudió la cabeza. Como la mayoría de las cosas, el lago tiene otro lado. Ahí es donde yo vivo, y muchos otros. Estarías en buena compañía. ¿Puedo volver a casa después de eso? Es posible que los que sigan al otro lado nunca regresen. Pero si tú lo haces. Esto, me tendió al cachorro aferrado a su brazo, será tuyo. ¿Así que me seguirás? No tardé en decidirme. Negué con la cabeza. No. Lo siento, quiero ir a casa ahora, balbuceé. Sus ojos se entrecerraron. Extendió la mano y apoyó la palma de su mano en mi frente, y en el segundo siguiente, estaba sentado en el columpio en el jardín nuevamente, justo cuando el sol se estaba desvaneciendo detrás de las colinas y mi madre abrió la puerta para llamarme dentro. La siguiente vez que lo vi fue solo un mes después. Mi padre me había pedido que le sacara el martillo del cobertizo del jardín.
Ya estaba oscureciendo y la última franja roja estaba desapareciendo del cielo cuando salí por la puerta trasera. Me dirigí hacia el cobertizo, llave en mano, cuando de repente, escuché una melodía familiar que venía de algún lugar de la calle. No pude evitarlo. En cuestión de segundos casi me había olvidado del martillo, de todo, de hecho, y caminaba a ciegas hacia la puerta. Y ahí estaba, acercándose por un lado de la calle, su largo abrigo verde azulado ondeando en la brisa fresca, las plumas de su sombrero brillando. Y al igual que la última vez, estaba tocando la flauta. Tocó y yo lo seguí. Al igual que antes, no dejó ver que ni siquiera me había notado, pero cuando llegamos al lago en el bosque y se detuvo en la orilla del agua, se detuvo y se inclinó para mirarme. ¿Por qué me seguiste esta vez? Esa misma voz extraña, ese mismo tono vacío. Era como si tocar su flauta fuera la única forma en que podía producir un sonido alegre. Me gusta mucho tu música. La insinuación de una sonrisa adornaba sus labios. ¿Has cambiado de opinión, tal vez? Te daré lo que sea que más quieras si continúas siguiéndome. Negué con la cabeza. Me gusta mucho tu música. Con un toque de su mano, me envió de regreso a casa. Esto volvería a suceder muchas veces. Ya he perdido la cuenta. En algún momento, creo que incluso su apariencia por sí sola comenzó a volverse extrañamente familiar. Nos habíamos visto con la suficiente frecuencia como para sentir como si estuviera saludando a un viejo amigo cada vez que lo veía. A veces intentaba hacerle preguntas, su nombre, por ejemplo, o su edad. Nunca me daría una respuesta definitiva y al final, todo quedó confuso. Más que nada, disfruté de su música, así que sabía cuándo dejar de molestarlo. No quería nada menos que ponerme en su lado malo. Creo que él también debe haberse acostumbrado a mí. Dejó de preguntarme si me gustaría seguirlo al lago, que era lo que más quería en el mundo. Tampoco me habló mucho, pero toleró y aceptó mi presencia sin nunca expresar su disgusto. Si lo apreciaba, no lo sabía. Continuó así hasta que finalmente me fui a estudiar. Solo pasaba los fines de semana en casa de mis padres y ni siquiera esos la mayor parte del tiempo. Todo fue muy inconsistente. Extrañaba mucho esa pequeña ciudad, pero eso es algo con lo que tienes que lidiar cuando estás creciendo fuera de la casa de tu infancia, supongo. Algún día me olvidé de eso también y dejé de regresar por completo. Poco a poco perdí el contacto con mis padres una vez que comencé a concentrarme más en mi trabajo, pero cuando me comprometí con mi ahora esposa, supe que tenía que regresar para traer la noticia. Mi prometida estaba trabajando ese fin de semana, así que era solo yo. Mi mamá y mi papá estaban felices de verme después de haber hablado conmigo por teléfono durante tanto tiempo. Teníamos mucho que ponernos al día. No estoy seguro de cómo llegamos al tema del hombre de la flauta, pero terminé preguntando a mis padres si todavía estaba por aquí. No lo he visto en mucho tiempo, dijo mi padre, con la voz baja en esa forma conspirativa que todos adoptan cuando se habla de la leyenda del pueblo. No ha venido aquí con tanta frecuencia como solía hacerlo. Pero él viene a veces, ¿verdad? Yo pregunté. Claro, respondió Siete un poco desconcertado por mi pregunta. Esa noche me quedé afuera en el jardín, esperando a que se pusiera el sol. Estaba a punto de darme por vencido y volver a entrar cuando vislumbré algo dorado al final de la calle. Inmediatamente me levanté y caminé hacia la cerca, apoyándome en ella para mirar a lo lejos. La brillante mancha dorada se hizo más grande y más definida a medida que la figura se acercaba. Entonces, finalmente, escuché la música. Su música. Fue tan hermoso. Pensé que sonaba un poco más triste de lo que recordaba, pero probablemente era solo porque había pasado tanto tiempo desde la última vez que pude disfrutarlo. Supongo que no me había dado cuenta de cuánto lo había extrañado. Abrí la puerta de nuestro jardín lo más suavemente posible para no perturbar su melodía y me dirigí hacia él, encontrándome con él incluso antes de que llegara a nuestra casa. No estaba seguro de qué hacer o decir, pensé que lo seguiría como lo había hecho cuando era pequeño. Sin embargo, en el momento en que me vio, se detuvo en seco y bajó la flauta. Sus brazos cayeron a sus costados y sus ojos se abrieron un poco, sus labios se abrieron solo un poco. Sin que yo tuviera que decir nada, habló. «Eres tú», murmuró. «Realmente eres tú». Su voz era más fuerte y cuando lo repitió, como si tuviera problemas para convencerse de lo que estaba diciendo. Sonreí. «Sí», respondí, un poco inseguro pero feliz de que parecía reconocerme. «¿Te acuerdas de mí?» ¿Que si me acuerdo de ti? Por supuesto que te recuerdo. Aún sonaba desconcertado, pero su voz era tan plana y lenta como la última vez que la había escuchado. Eso es tan bueno, suspiré. No había pensado que lo harías. Ha pasado tanto tiempo, quiero decir. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ni siquiera sé nada. Dejé de contar los días después de unos 9 años, me interrumpió. ¿Contaste los días?
como si ni siquiera estuviste aquí todos los días. Me quedé en silencio, notando un cierto trasfondo en la forma en que me acababa de decir eso. Espera, ¿estás bien? No, respondió lentamente. No, no lo creo. Se llevó la flauta a los labios una vez más y comenzó a tocar de nuevo. Sin embargo, sonaba diferente. No fue solo un poco más triste esta vez. Estaba torcido y apagado y se detuvo casi instantáneamente. Definitivamente no estoy bien, agregó, sacudiendo la cabeza. ¿Estás enojado porque me fui?, pregunté. Un ceño fruncido se apoderó de su rostro. Debería. Dime, dije suavemente. Entonces supongo que sí, murmuró. Podía sentir mi cara caer. Lo siento mucho, nunca quise molestarte, balbuceé. ¿Qué querías que hiciera? Debería verte. ¿Dicho que me iba o algo así? Silencio. Solo me miró con los labios apretados. Es extraño, dijo después de otro rato. Después de más de 3200 días, es solo ahora que veo tu cara de nuevo, que me doy cuenta de cuánto te odio en realidad. Lo extraño de escucharlo decir esto fue que no había ni una pizca de desprecio en su voz. Las palabras en sí mismas no pasaron volando por mí y la declaración me dejó completamente asombrado. Lo vi alejarse, agarrando su flauta en un puño apretado a su lado. Sin embargo, cuando finalmente logré salir de mi trance, corrí tras él. Lo alcancé rápidamente. El paisaje, una vez hermoso y exuberante, había perdido su brillo. El lago se había secado en gran parte. Llamarlo un gran charco habría sido halagador, para ser honesto. Ahí había más barro que agua. Los árboles que crecían a su alrededor se veían grises y sombríos, sus hojas marchitas e incoloras. No podía oír el gorjeo de los insectos ni el canto de los pájaros, excepto por los ocasionales crujidos de animales aplastando ramitas debajo de ellos o alguna que otra rana dando un pequeño croar. El lugar estaba en silencio. Se sentía como si estuviera muriendo, o tal vez ya lo había hecho. ¿Qué pasó aquí?, murmuré, mirando al hombre con los ojos muy abiertos. Nada, dijo en voz baja. No ha pasado nada aquí en mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Me lanzó una mirada de soslayo. Vete a casa. Esta vez, realmente sonaba enojado. Su voz era baja pero colérica. Lamentarás mucho esto, vete, ordenó. Corre o te juro que te ahogaré en ese charco de tierra. No podría decidir si lo decía en serio o no. Su voz era tan vacía y fría, pero tenía un toque de tristeza. No quería luchar contra eso. Lo dejé de pie frente al lago agonizante con una fuerte sensación de pavor en mi estómago. Cuando salí de la bonita y pequeña ciudad, me sentí extrañamente vacío. Regresé con mi prometida. Nos casamos unos 10 meses después y 3 años después tuvimos a Richie, nuestro hijo. Vivíamos muy lejos de mis padres y un viaje en auto tan largo con un bebé era imposible, así que tenían que ir a visitarnos cada vez que querían vernos a su nieto y a mí. Fue agradable poder verlos más a menudo, tenerlos cerca de nuevo. Traería recuerdos del extraño músico, pero traté de ignorarlos. Nunca volvería a escuchar su flauta, así que pensar en ella era inútil de cualquier manera. Mi papá lo mencionó una vez. Me dijo que el hombre extraño no había aparecido en las calles durante mucho tiempo. La gente ya casi no hablaba de él. Al parecer, un par de familias jóvenes se habían mudado a la ciudad y nadie les había explicado la leyenda. Cuando Richie cumplió 7 años, lo llevé a casa de mis padres por primera vez. Su madre se quedó en casa porque estaba ocupada con el trabajo y esperaba que Richie y yo pudiéramos pasar un buen rato juntos en la ciudad en la que crecí, tal vez ver si apreciaba el entorno rural. Mi esposa y yo habíamos pensado en mudarnos a un lugar un poco más apartado, aunque había rechazado firmemente la idea de comprar una casa en mi ciudad natal por razones obvias. Es obvio para aquellos que lean esto. Nunca le conté a mi familia sobre mis encuentros con el hombre extraño. Sin embargo, le conté a Richie sobre él de camino a la ciudad. Para mí era importante que él supiera acerca de la vieja leyenda por alguna razón. No lo sé, solo quería que lo hiciera. Lo hice cuando tenía su edad. Lo había sabido toda mi vida. Sin embargo, hice un ligero ajuste. Pero dijiste que su música era realmente agradable. Lo sé, Richie. Y lo es. Aún así, si alguna vez lo conoces y por alguna razón no estoy cerca, entra y no hables con él. Si tienes que hacerlo, sé cortés. No es malo ni da miedo, pero he tenido una pelea con él. Ya no le agrado y, para ser sincero, me temo que tú tampoco le agradas por eso. No estaba seguro de si Richie siquiera entendería eso, pero para mi sorpresa, pareció entenderlo bien. Estaba feliz de ver a sus abuelos y pasamos el día hablando y jugando con ellos. Todavía tenían un montón de juguetes de cuando yo era niño. Sin embargo, Richie parecía bastante aburrido al final, y fácilmente accedió a irse a dormir. Decidimos que mi hijo estaría durmiendo en mi antigua habitación,
ya que mi pequeña cama todavía estaba ahí. La primera parte de la noche fue tranquila y pacífica y dormí lo suficientemente bien, hasta que me desperté sobresaltado por el sonido de una ventana que se cerraba de golpe en el piso de arriba. Me puse de pie de un salto, una extraña sensación de horror se extendió por la boca de mi estómago. Algo andaba mal, no podía decir qué, pero sabía que algo estaba mal. Corrí escaleras arriba y abrí la puerta de mi antiguo dormitorio solo para encontrarlo vacío. Mi hijo no estaba a la vista. La ventana de la pared frente a mí estaba abierta de par en par. No. Richie. Grité, sintiendo que mi estómago se hundía. Ninguna respuesta. Corrí hacia la ventana, sacando la cabeza por ella. La luna era lo suficientemente brillante como para que pudiera ver el jardín de abajo. Mi hijo no estaba. Me di la vuelta y corrí de regreso al pasillo. Rezando para que estuviera en otro lugar de la casa, grité su nombre de nuevo. Respondió la voz de mi madre preguntándome qué pasaba, claramente asustada también. No hubo tiempo para detenerse y hablar con ella. En lugar de eso, me puse los zapatos y, todavía en ropa de dormir, salí corriendo por la puerta principal. Richie. Grité de nuevo, tan fuerte como mis pulmones lo permitieron. Lo más probable es que despertara a todo el vecindario. Escuché los sonidos de la noche, esperando escuchar la voz de mi hijo gritándome desde algún lugar, pero no llegó nada. Sin una pista sobre dónde más buscar, solo había un lugar que me vino a la mente. Tuve que revisar el lago. Apenas sentía que mis pies tocaban el suelo mientras corría por la calle y me internaba en el bosque. Cuando el asfalto se convirtió en tierra blanda debajo de mí, apenas lo noté. Los árboles a mi alrededor evitaban que la luz de la luna iluminara mi camino, pero había ido al lago con tanta frecuencia que no necesitaba ver para encontrarlo. Fue solo cuando llegué a la orilla del agua que la vista se aclaró. Bajo el brillante resplandor plateado, la superficie del lago relucía y relucía. La última vez que lo vi, apenas había agua en él. Ahora era lo suficientemente alto que casi se traga el muelle. Y ahí, a su lado, vestido con una túnica azul oscuro no muy diferente del color del cielo nocturno, estaba el músico, con una expresión de absoluta serenidad en su rostro. El agua ha vuelto, comenté. Fue lo primero que pude decir, no sé por qué, mi mente se estaba volviendo loca, pero de alguna manera, me sorprendió lo suficiente como para sacarlo a colación. Porque me estoy sintiendo de nuevo, respondió con calma. Dicen que tu hogar se refleja a ti mismo. ¿Qué has hecho? Presioné, lágrimas de ira y desesperación formándose en mis ojos. Todo se sintió tan surrealista de repente. Estaba ansioso por creer que lo que estaba sucediendo era solo un mal sueño, pero sabía que estaba completamente despierto. Hice lo que siempre hago. Guié a alguien hacia el lago. Entonces tráelo de vuelta. Devuélvemelo o lo juro. Puedes amenazarme todo lo que quieras. Él ya está dentro y los que se van no vuelven. Él sonrió suavemente. Su mayor deseo era ser un caballero. Será feliz en el otro lado. Los que viven allí no han visto una cara nueva en tanto tiempo. Por un momento, me quedé quieto, mudo de terror. Richie no pudo regresar. Sabía que era verdad, en algún lugar profundo. Es lo que todo el mundo me decía siempre. Formaba parte de la leyenda, siempre lo había sido. ¿Por qué hiciste esto? Susurré. Dije que nunca quise lastimarte. ¿Esto es solo para vengarme de mí? Richie es solo un niño pequeño. Era solo una niña. Pero funcionó. Lo hice por mí mismo y me siento bien, me siento completo de nuevo. Y después de todo este tiempo, tal vez finalmente cambies tu respuesta a mi pregunta. Me dijo el músico. Sabía lo que iba a decir mucho antes de que las palabras salieran de su boca. ¿Qué es lo que más quieres en el mundo? No creo que tenga que contarte cómo respondí. Tengo un día para despedirme antes de que me lleve al otro lado. Nunca pensé que lo vería, no en toda mi vida. Le contaré a mi esposa todo lo que pasó. Es cruel decirlo, pero deseo que venga conmigo. Será su elección. No estoy seguro de que me crea. No estoy seguro de que nadie lo haga. Si no lo hacen, verán que me iré después de hoy, así que tal vez tenga más sentido para ellos entonces. Extrañaré estar aquí. He tenido una gran vida hasta ahora. Intento no pensar en cuántas personas no volveré a ver. De cualquier manera, Richie estará del otro lado y yo tomé mi decisión. Amo a mi hijo más que a nada en este mundo y sin él, sería tan infeliz en este lado del mundo como lo seré en lo que sea que me aguarde más allá del lago. Al menos lo más probable es que vuelva a escuchar la buena música. Y bien, ¿qué te pareció la historia? Escríbelo en los comentarios, me gustaría mucho leerte. Suscríbete y da clic en la campanita para seguir recibiendo el mejor contenido Reading. Hasta la próxima.